grabaros las variables de Grassmann. Son unas variables que utilizamos para introducir los fermiones en la integral de camino. Lo primero que tenemos que entender es el problema. ¿Por qué necesitamos esto? ¿Verdad? Pensad en cuantización canónica. Si tenemos un propagador, un elemento de matriz, en el que tenemos un par de campos con fermiones y tomamos el elemento de matriz entre el vacío y el vacío, si estos fueran campos fermiónicos habituales en cuantización canónica, al permutarlos cambiaría el signo, porque los campos fermiónicos anticonmutan, no conmutan. O sea que psi de x1, psi de x2 es menos psi de x2, psi de x1. Bueno, ahora imaginemos que intento calcular algún elemento de matriz que contenga dos fermiones, pero lo intento hacer con integral de camino. Entonces tengo el operador que sea, la evolución temporal, una acción, lo que hubiera aquí, y aquí tenemos de psi1, de psi2, una integral sobre dos fermiones, y ahora tengo el producto, ¿vale? Bueno, lo que querría es que anticonmutaran, pero las funciones habituales, los campos habituales, conmutan. Estas son funciones clásicas. En esta cuantización, las reglas de cuantización vienen de la integral de camino. No impongo que sean objetos que anticonmuten, ¿vale? O que conmuten. Esas son variables clásicas. Pues eso no va a funcionar, ¿vale? Porque aquí cambio psi2 por psi1, no cambia el signo, y entonces nunca voy a obtener algo así. ¿De acuerdo? Pues eso motiva la introducción de las variables de Grassmann. Vamos a ver cómo funcionan. Bueno, primero en dimensión finita. Vamos a definir dos variables, ci y cj, ¿de acuerdo? Y lo que voy a poner es que anticonmuten. El anticonmutador de ci con cj, que es ci cj más cj ci, tiene que ser 0. Esto es, ci cj es lo mismo que menos CJCI. Eso es que anticonmute, ¿verdad? Vale. Esto no me basta. Eso son un par de variables discretas. Si yo quiero construir una integral de camino, voy a necesitar integrar sobre un continuo. Así que tengo que extender esta definición a campos sobre un continuo. Entonces lo que vamos a llamarlos son, el nombre que les vamos a dar es el de campos clásicos anticonmutativos. Porque van a anticonmutar, van a hacer exactamente eso, pero van a seguir siendo variables clásicas y luego van a ser campos, van a estar definidos sobre un espacio continuo. Lo que les vamos a exigir es que el campo C en el punto X anticonmute con el campo C en el punto Y, que es lo que esperamos de los fermiones. CXCY es menos CYCX. ¿De acuerdo? O sea que estos campos de Grassmann, vamos a llamarlos C, parten del espacio de Minkowski. En este caso estamos siempre en espacio plano, que es, como sabéis, lo podéis poner en correspondencia con R4, excepto que la métrica es otra. Y me llevan a este espacio de Grassmann, ¿vale? Es un espacio lineal, así que es un campo que depende del punto X en el espacio de Minkowski, X, Y y Z, y me lleva a este espacio lineal de Grassmann, donde ocurre esto, que el anticonmutador de dos campos de Grassmann es 0. Bueno, ¿qué consecuencias tiene esto? La primera es que si tomamos ci al cuadrado, o c de x al cuadrado, como anticonmuta, ci es lo mismo que menos ci. Y lo mismo con c de x es igual a menos c de x. Y eso solo se puede cumplir si esto es 0. ¿Vale? O sea que ci cuadrado es 0, o c de x al cuadrado es 0. Estas son variables que no tienen cuadrado. Si elevo al cuadrado sale 0. Visto de otra manera, son raíces de 0. El 0 en los números reales solo tiene por raíz 0. 0 al cuadrado igual a 0. Cualquier otro número que eleve al cuadrado no va a dar 0. Sin embargo, en las variables de Grassmann, toda variable que eleva al cuadrado va a dar 0. Eso es curioso, ¿verdad? Bueno, pero entonces a las demás potencias les pasa lo mismo. ¿Qué sería c cubo? Sería 0 por c. Y si quiero que el espacio sea lineal, c cubo, 0 por c, también tiene que ser 0. Así que las funciones analíticas se acaban enseguida. Imaginemos que tengo una expansión de Taylor en dos variables, C1 y C2. Tengo dos campos de Grassmann, C1 de X y C2 de X, ¿vale? Y voy a expandir en estas dos variables. ¿Qué puedo conseguir? Pues puedo poner una constante, el orden 0, una constante A que no dependa de la variable de Grassmann. Luego puedo poner
b por c1, la primera variable. Esto es lineal, eso sería una función lineal. Puedo poner otra constante por c2. Claro, voy a esquivar c porque c es la variable de Grassmann. Dejadme llamarla d, a más bc1 más dc2. Eso es la función lineal más general de dos variables. ¿Vale? Bueno, sigo. Ahora puedo poner c1 cuadrado, pero c1 cuadrado es 0. Puedo poner c2 al cuadrado, eso también es 0. Lo que no es 0 es el doble producto. Así que si tengo varios campos de Grassmann, puedo poner todos esos dobles productos. ¿De acuerdo? Pero lo que no hay es un término ci al cuadrado. Y como solo hay dos variables, en este caso ya he terminado. Luego la función más general de dos de estas variables de Grassmann es esta. Tiene 4 términos. Regrabo ahora el comportamiento de las derivadas cuando tenemos funciones que dependen de variables de Grassmann. ¿Vale? ¿Cómo se derivan estas funciones? La primera pregunta que nos surge es si derivamos por la izquierda o por la derecha. Aquí la dirección importa debido a que las variables de Grassmann anticonmutan. Bien, pongamos una función analítica de dos variables de Grassmann. En vez de x e y, pensemos en c1 y c2, que son variables anticonmutantes. Entonces acabamos de decir que la función analítica más general tiene 4 términos. Constante, lineal en la primera variable, lineal en la segunda variable y cuadrática mixta, con cada una de las dos variables. Y le he puesto 4 coeficientes reales, a1, a 0, a1, a 2 y a 3. Vale, pues vamos a derivar por la izquierda respecto a la variable c1, derivada parcial por la izquierda, L de left, respecto a la variable c1. La constante deriva 0, claro. A1, c1, si derivo respecto a c1, recojo un a1. c2 deriva 0, y c1, c2, si derivo respecto a c1, me deja c2, y la constante que lleva adelante, que es a3. Así que el resultado es a1 más a3, c2. Bien, ahora vamos a derivar por la derecha. Tomo la derivada right. Así que vengo por la derecha y derivo respecto a c1. Este término vuelve a dar 0, porque es una constante. Este término, al derivar por la derecha, es lo mismo. Da a1. Este término vuelve a dar 0, no depende de a1. Sin embargo, este último término, c1, c2, me causa un problema. Si estoy viniendo por la derecha, no encuentro un c1. Lo que tengo que hacer es permutar las variables para encontrar un c1. Pero esa anticonmutación mete un signo, porque estoy dándole la vuelta a un par de variables de Grassmann. Así que este término es lo mismo que menos a3, c2, c1. Ahora puedo derivarlo. Derivo respecto a c1 y lo que queda, el coeficiente, es menos a3, c2. ¿Qué diferencia hay? Que al derivar por la izquierda había un signo más, al derivar por la derecha un signo menos. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de derivadas respecto a variables de Grassmann, tenemos que especificar desde qué lado derivamos. Y lo que hacemos es llevar la variable correspondiente al lado correcto, pasando por encima de todos los demás si fuera necesario. ¿Vale? Bueno, salvo este punto, todo lo demás funciona igual. Por ejemplo, he usado aquí una delta de Kronecker implícitamente. Al derivar parcialmente, he tomado la derivada de c2 respecto a c1 igual a 0, que es como funcionan también las derivadas ordinarias respecto a variables reales, conmutantes. O bien, en general, la derivada de ci respecto a cj es la delta de Kronecker de ij. Bien, pues esto se generaliza de la manera obvia e intuitiva a una variable de Grassmann continua, un campo de Grassmann ya. Si vamos a tomar una derivada funcional, en vez de una derivada parcial, la derivada funcional del campo de Grassmann en x respecto al campo de Grassmann en y es una delta de x menos y, igual que cuando tratamos con campos reales o con campos complejos. Aquí no hay ningún cambio. ¿De acuerdo? Esas propiedades las podéis usar igualmente. Lo único es cuando hay productos. Si hay productos, c de x, c de y, c de z, y ahora derivamos, hay que especificar por qué lado se deriva. Ya que estamos hablando de derivadas, una observación sobre el lema de Schwarz, que una vez que os lo digo es obvio, pero si no, igual os colabais aquí en algún día. Vamos a ver, tenemos variables de Grassmann. ¿Qué decía el lema de Schwarz? En cálculo, en variables reales, que las derivadas parciales conmutan.
La derivada respecto a x aplicada a la derivada respecto a y de una función es lo mismo que la derivada respecto a y de la derivada respecto a x de esa función. Bueno, pues con las variables de Grassmann esto no ocurre. Las derivadas parciales anticonmutan. Y ahora que lo he dicho, seguro que os es obvio, ¿verdad? La derivada respecto a C1, C2 es menos la derivada respecto a C2, la derivada respecto a C1. Si cambio el orden de las derivadas, he pasado la de C2 al lado izquierdo, tengo un signo, ¿vale? Se demuestra rápidamente. Poneos una ristra, un producto de variables, C1 por C2, etcétera, hasta CI, CI más 1, CJ menos 1, CJ, CJ más 1, hasta N, un montón de variables. Ninguna se repite, claro, en cuanto haya dos variables de Grassmann iguales, el monomio es 0. O sea que son todas variables distintas. Muy bien, y voy a sacar una derivada respecto a CI, CJ. Que la I resulta que está aquí y la J resulta que está aquí, en naranjita. Y luego voy a hacer lo mismo, pero voy a derivar en el orden CJ, CI. O sea que derivo primero CJ, luego CI, y aquí derivo primero CI, luego CJ. ¿Vale? Muy bien. A ver cuántos signos recojo. Empecemos por derivar respecto a CJ. Voy a sacar las derivadas por la izquierda, por la derecha da igual. ¿Vale? Este lema da igual que sea por la izquierda que por la derecha. Así que empiezo por la izquierda. Y cada vez que pase, tengo que recoger un menos. Entonces cuando llegue aquí, he saltado j menos 1 variables. Así que tengo un menos 1 elevado a j menos 1. Y luego tengo que derivar respecto a CI. Ya la CJ ha desaparecido y ahora derivo respecto a CI. Vengo saltando y me encuentro un menos 1 elevado a I menos 1. ¿De acuerdo? Y ya la C y la CJ han desaparecido porque ha derivado respecto a ellas y me queda un monomio 2 órdenes más bajo, con una potencia de 2 órdenes menor. Bueno, pero ahora lo hago al revés. Vamos a cambiar de color. Esto es azul, he dicho. Nos vamos a esta en azul y tengo la derivada segunda respecto a CJ, CI. O sea que primero derivo respecto a CI. Entro desde la izquierda, salto, salto, salto y tengo un menos 1 elevado a I menos 1, igual que antes. Derivo respecto a CI, CI desaparece y me queda una variable menos. Ahora voy a derivar respecto a CJ. Recojo un menos 1, otro menos 1, pero esto ya no está. Como ya he derivado sobre este ha desaparecido. Recojo este, pero cuando llego a J no tengo J menos 1 signos, porque falta una variable. Tengo J menos 2. O sea que esto es un menos 1 elevado a J menos 2. Muy bien, y ahora los comparamos. Menos 1 elevado a menos 1, menos 1 elevado a menos... es lo mismo. Estas dos son lo mismo. Sin embargo, aquí tengo menos 1 elevado a j menos 1, menos 1 elevado a j menos 2. O sea que entre derivar en el orden ji o derivar en el orden ij va un signo menos, que es la variable que falta en uno de los dos casos. ¿De acuerdo? Así que se cumple esto. El intercambio de dos derivadas parciales introduce un signo menos y se trata de variables de Grassmann. Pues igual que el lema de Schwarz y en general las derivadas eran bastante obvias, cuando tenemos variables anticonmutantes, las integrales, las primitivas, ya no son tan obvias. Vamos a discutir en lo que queda de la clasecita unas cuantas integrales, ¿vale? Esta integración se llama integración Levi-Yezin, un científico soviético de los años 60 y 70, y la motivación es la siguiente. Si tenéis una integración usual, podéis coger la primitiva de la función x y obtendríais x cuadrado partido por 2. Se la intentamos aplicar a una variable de Grassmann y diríamos, la integral de c, la integral de la variable de Grassmann, sería un medio de c cuadrado partido por 2. Es un medio de c cuadrado. Pero hemos dicho que c cuadrado se anula. Entonces, ¿cómo hago esto? Ya no entiendo nada. No sé integrar. Entonces, Levi-Yezin propone que basemos la integración en dos propiedades que queremos pedirle, que nos hacen falta en teoría de campos. La primera propiedad es la linealidad. La integral de toda la vida queremos que sea lineal. Por ejemplo, la integral de a más bf de x sería la integral de a diferencial de x más b por la integral de f de x diferencial de x. ¿Vale? Puedo partir la integral en dos trozos y puedo sacar las constantes multiplicativas, que no sean la variable de integración. Y la otra propiedad, esta requiere pensar un poquito más en qué estamos haciendo en teoría de campos, es una propiedad de tipo traslaciones. ¿Vale? Si tenemos una integral entre menos infinito e infinito de f de x diferencial de x, lo natural es que esa integral sea lo mismo que la integral entre menos infinito e infinito de f de x más y. O sea,
Si tenemos una campana de Gauss, porque aquí siempre estamos integrando formas cuadráticas en una teoría de campos libres, el área bajo la campana es la misma aquí que un poco más allá. El área bajo la campana no cambia. O sea que puedo trasladar el integrando. Claro, en el cálculo ordinario tenemos una integral impropia convergente, lo que hacemos es un cambio de variables de x a u igual x más y. El diferencial de x pasa a ser el diferencial de u y los límites no cambian porque infinito más y o menos infinito más y siguen siendo toda la recta real. Entonces con esas dos propiedades ocurre algo ligeramente sorprendente. Vamos a ver qué les pasa a las integrales con variables de Grassmann. La integral de Grassmann más general posible, para una sola variable, claro, nos diría que la integral de A0 más A1c de c, esta es la función de una variable más general de Grassmann, es una función lineal, pues tiene que ser otra función B0 más B1c de las más generales posibles. La primitiva de una función de una variable tiene que ser otra función de una variable. Bueno, pues ahora vamos a aplicarle las dos propiedades, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es empezar por la invariancia bajo traslaciones. Voy a tomar esta c y la voy a trasladar. Así que voy a considerar una traslación mediante c' por c', y eso me deja la integral de la primitiva de A0 más A1 por c más c', que es igual que la x más y de la pizarra anterior diferencial de c. ¿Vale? Bien, aquí a la derecha aparece c y he dicho que le estoy trasladando c', o sea que esto tiene que ser igual a B0 más B1 por c más c'. Muy bien, B0 es igual a B0, pero B1c no es igual a B1c más c'. Pero he dicho que las dos integrales tienen que ser iguales. Y si traslado la integral, esto tiene que ser igual a esto. O sea que estas dos funciones son iguales. O sea que B1 por c tiene que ser igual a B1 por c'. Por tanto, B1 por c' es 0. Pero c' es arbitrario. Y aquí deduzco que B1 c' es 0, pero c' es arbitrario. Así que tiene que ocurrir que B1 sea 0. Al sacar la primitiva de una función de Grassmann, no puedo tener este término, porque ese término no es invariante bajo traslaciones. Tiene que quedar solo la constante. ¿Vale? Bueno, vamos a trabajar un poco el otro lado. Todavía no he usado la linealidad. Aquí solo he utilizado la invariancia bajo traslaciones. Vamos a utilizar aquí la linealidad. Esto tiene que ser la integral de A0 más A1c, que es el primer trozo. Lo que he hecho ha sido sacar esto, y ahora me queda la integral de A0 por c', A1 es A1 por c' por la integral de diferencial de c. ¿Vale? Bueno, esto tiene que ser igual al lado derecho. A ver cómo lo consigo. Sé que la integral de A0 más A1c es B0. ¿Vale? Eso lo he deducido por invariancia de traslaciones. O sea que todo esto que tengo aquí ya sé que es B0. Así que este me sobra. Este trozo tiene que ser 0. Porque aquí tengo B0 más nada. Entonces, como este trozo me sobra, deduzco, y esto es arbitrario y esto es arbitrario, deduzco que la integral de c tiene que ser 0. ¿Vale? O sea que la integral de Grassmann de la función 1, que normalmente debería dar x, la integral de 1 es x más una constante, ¿vale? Pues en la integración de Grassmann la integración de 1 da 0. Raro, raro, ¿verdad? Bueno, pues ¿cuál es la otra? Si la integral de 1 es 0, eso quiere decir que este primer trozo, por la linealidad, la integral de A0 de c también es 0. Así que este no contribuye. Solo me queda la integral de A1c diferencial de c. ¿Vale? O sea que la integral de A1c diferencial de c tiene que ser la constante B0, que sale aquí, que quiero averiguar. Entonces lo que necesitamos es que la integral de c de c, que en la integración ordinaria sería x cuadrado partido por 2, la integral de x, la primitiva de x es x cuadrado partido por 2 más una constante, pues aquí sea solo la constante. Porque en cuanto tenga una c, ya no cumple que esta integral es b0 sin la c.
no puede aparecer ninguna c. La integral tiene que ser una constante. Lo veis aquí, ¿verdad? Paso de integrar c a tener aquí un 1. Aquí no hay ninguna c. Bueno, por convenio se toma la constante como 1. ¿Vale? Y ya estamos. Esas son las dos definiciones que me hacen falta para la integral de Biesin. Esto cumple la linealidad y cumple las traslaciones. La integral de c es 0, la integral de c es 1. Bueno, pues esto es realmente notable. Resulta que el efecto de sacar la primitiva, el efecto de integrar, es el mismo que el efecto de derivar, no es el contrario. En estas variables de Grassmann, integrar y derivar es lo mismo. Por ejemplo, para una función ahora de dos variables, voy a integrar respecto a c1 esta función tan general que teníamos, que era a0 más a1 c1 más a2 c2 más a3 por el producto c1 c2. Pero integro respecto a c1. ¿Vale? He dicho que la integral respecto a una constante era 0. Así que aquí recojo un 0. La integral respecto a c1 me daba un 1. Así que aquí recojo un 1. La integral respecto a c2, esto es constante, respecto a c1 da 0. Aquí veo una c1. Luego esto integra a un 1 y me queda más a3c2. Pero eso es lo mismo que habría hecho si derivara. Derivar una constante da 0. Derivar a x da a. Derivar una constante respecto a c1 da 0. Y derivar esto por la izquierda vuelve a dar lo que queda, a3c2. O sea que es lo mismo que derivar. ¿Vale? Da igual integrar que derivar. Entonces, ¿cómo queda una integral con una exponencial? Otro ejemplo. Imaginemos que queremos integrar la exponencial de menos c1 c2 por diferencial de c1 diferencial de c2. ¿Vale? A ver, ¿qué es la exponencial? Expando en serie de Taylor. Esto es la integral de c1 de c2 y la exponencial empieza en 1. Luego tengo x, que es el exponente, en este caso menos c1 c2. Luego tendría el exponente al cuadrado dividido por 2 factorial, pero tendría ya variables de Grassmann al cuadrado. Eso se anula. Así que he terminado. Las siguientes potencias dan todas 0. La exponencial en realidad es solo 1 menos c1 c2. Bueno, pues a integrar. Entonces la integral de la constante da 0. Esta me la puedo quitar ya sin pensar más. Estoy integrando una constante, nada. Me queda la integral de c1 c2. ¿De acuerdo? Bien. Voy a intentar escribirlo como una integral iterada. Pero claro, cuidado, porque aquí tengo c2 seguido de c1. Voy a cambiar el orden. Voy a cambiar el orden de c1 y c2. Entonces, esto me recoge un signo menos al permutar, al anticonmutar dos variables de Grassmann, que con ese menos me da un más. Así que esto es más la integral sobre c1 y sobre c2 del producto de c2 por c1. Y ya lo tengo escrito para ver la integral iterada. Esto que hay aquí es la integral de c2 de c2 por c2, que es 1. El 1 lo saco, es un número que conmuta, y luego me queda la integral sobre c1, otra vez de c1. Y esa integral vuelve a dar 1. Así que 1 por 1, que es 1. La integral de la exponencial de elevado a menos c1 c2 da 1. Bueno, seguimos en varias dimensiones. Vamos a integrar ahora sobre un vector de variables de Grassmann. Tenemos un vector c1 que puede agrupar varias variables y voy a hacer una integral doble en dos de esos vectores. O sea que si esto fuera R3, esto sería una integral en 6 dimensiones, de x, de y, de z, y en el otro R3 de x', de y', de z'. Lo vamos a llamar de c1 de c2. Tenemos aquí 2n variables de Grassmann. Y voy a integrar la exponencial elevada a menos c1 por c2, donde esto es un producto escalar. Claro que cada exponencial con variables de Grassmann hemos dicho que es una función analítica que se acaba, porque las potencias pares de la misma variable y las sucesivas, la potencia 2 y las sucesivas se anulan, pues la exponencial era 1 menos c1 c2 en este caso, ¿no? 1 menos el primer término de Taylor. Eso me pasa para la x, para la y, para la z, para todas las que haya en ese vector, las n componentes del vector. Bueno, vamos a sacar la primitiva. Entonces, si tomo 1 e integro respecto a c1x, eso da 0. Hemos dicho que la integral de Biesin de 1 era nula. Así que esto no contribuye.
La integral de c1x da 1, la integral de c2x da 1, pero cuidado, el producto de las dos habíamos visto que cambiaba el signo. Así que de esta integral sale un más 1. De aquí no sale nada y de aquí vuelve a salir un más 1. De aquí no sale nada y de aquí vuelve a salir un más 1. Así que solamente sobrevive el producto de todas las integrales, de todas las integrales de pares de potencias, ¿vale? Este término y este, y todos son 1 por 1 por 1 por 1, así que esta integral es 1. ¿Se entiende? Solo sobrevive el producto de todas las variables, y su integral es 1. Bueno, pues vamos con los cambios de variable. Y como que hay muchas letras, me voy a centrar en dos dimensiones. ¿Vale? Voy a tener dos variables de Grassmann que voy a llamar A y B. Bueno, A es un vector, B es un vector, dos variables. Y estamos en dos dimensiones, así que esto tiene componentes x, y, o bien componentes 1 y 2. Y la B lo mismo, tiene componentes x, y o componentes 1 y 2. Así que hay un par de matrices 2×2 que me llevan de la variable alfa a la variable A. M11, M12, M21, M22. Y lo mismo con la N. La matriz N me lleva de la variable beta a la variable B. M y N son las matrices del cambio de base, claro. Me rotan el vector alfa al vector A y posiblemente lo dilaten o lo que sea. Son dos matrices de cambio de base. ¿Vale? Venimos aquí y vamos a ver qué es el producto A1 por A2. Porque claro, en este tipo de integrales hemos dicho que contribuye el que tiene el producto de todas, ¿no? Entonces, si voy a integrar sobre dos variables, me va a quedar la integral sobre diferencial de A1, diferencial de A2. A1, A2. Me interesa este producto. A ver, A1 lo saco de aquí. He dicho que es M12 por alfa 1 más M11 por alfa 1, perdón, más M12 por alfa 2. Y luego el A2 es la segunda fila. Sería M21 por alfa 1 más M22 por alfa 2. Y lo mismo lo haríamos para la B y la M. Bien, pero si multiplico, al multiplicar alfa 1 por alfa 1, como alfa 1 al cuadrado es 0, y lo mismo al multiplicar alfa 2 por alfa 2 al cuadrado es 0, solo quedan los términos cruzados que llevan alfa 1 por alfa 2. Esto es M11 por M21, no, ese es 0, M11 por M22, este no se anula, este está bien, y luego M12 por M21, pero este lleva alfa 2 alfa 1. Si quiero factorizar alfa 1 alfa 2, tengo que cambiar el orden. Y eso me saca este menos. ¿Vale? Y eso es el determinante de M. O sea que imponiendo que alfa 1 cuadrado y alfa 2 al cuadrado se anulan, y que estas variables se anticonmutan porque son variables de Grassmann, lo que queda es el determinante de M, por alfa 1 por alfa 2. Bueno, pues vamos a escribir una integral, lo mismo para la n. Vamos a escribir una integral a ver cómo queda. Queremos imponer la regla de Piyesin, queremos mantener el mismo tipo de integración, así que sé que la integral de diferencial A1, diferencial A2, del monomio A1 por A2, que es el que no es nulo, si integro esas dos variables, solo puedo integrar A1 por A2, esto es un 2, porque si integro solamente A1 daría 0 al integrar sobre A2, si integro solamente A2 daría 0 al integrar sobre A1, si solo hubiera una A2, y si hubiera una constante daría siempre 0. O sea que ese es el único que no es 0, este hemos dicho que tiene que dar 1, con un poco de suerte. Debería ponerlas en el orden para cada 1, en el orden A2, A1, y esto quiero que sea igual a la integral de alfa 1 de alfa 2, alfa 2, alfa 1, porque es la misma regla de integración de Piyesin aplicada a las alfas en vez de a las a's. ¿Vale? Pero claro, acabamos de decir que el producto A1, A2 es este determinante alfa 1, alfa 2. O sea que por aquí hay un determinante, ¿no? Esto de aquí... Bueno, vamos a ponerlas en el orden A1, A2. Pongo un menos 1, y así es más transparente. Si no se puede liar el orden. Entonces tengo aquí A1, A2, que he dicho que es el determinante de M por alfa 1, alfa 2. O sea que esto es el determinante de M por alfa 1, alfa 2. Y la integral de la izquierda, que es menos 1, tiene que ser igual a la integral de la derecha, que también es menos 1. Pero la de la derecha es también la integral de alfa 1,
alfa 2, igual que esto. O sea que para que las dos cosas sean iguales, la integración sobre este elemento de área en el espacio de las alfas tiene que ser igual a la integración sobre este elemento de área en el espacio de las a's veces el determinante. Es decir, concluimos, si queremos que esta regla de Piaget siga siendo válida, concluimos que A1, A2, diferencial de A1, diferencial de A2, tiene que ser 1 entre el determinante de la matriz de cambio de base, diferencial de alfa 1, diferencial de alfa 2. Dejadme recuadrar esta regla. Eso sonará de cálculo, ¿verdad? Excepto que el determinante está en el sitio equivocado. Normalmente en cálculo diríamos, déjame poner aquí en esta caja lo que haríamos en un cálculo de Rn, diríamos que el cambio de variables sobre las x, de las x a las y's, vamos a poner aquí las y's, paso un vector y a un vector x, esto tendría la pinta, nos recordaría a un elemento de volumen que dilatamos, que contraemos, que rotamos, ¿no? Y era el determinante, esto era el determinante jacobiano, era la matriz de las derivadas parciales de las x respecto a las y's. Aquí el determinante de las a's respecto a las alfas es m. O sea que esto sería el determinante de m. Esto es lo que yo llamaría determinante de la matriz de cambio de base. Sin embargo, aquí sale el inverso del determinante de la matriz de cambio de base, ¿vale? O sea que está al revés. En las variables de Grassmann, el jacobiano de la integración es el inverso de lo que uno pensaría con las integrales en Rn. Pues para terminar con este punto de la integración de Bieshyn, vamos a calcular una integral gaussiana, que es la que típicamente hará falta en física, en teoría de campos, ¿verdad? Empecemos con una integral diferencial de alfa, diferencial de beta, elevado a menos alfa traspuesto, una matriz A beta. Bueno, la matriz A, si queréis, vamos a pensar en ella como m traspuesto n, el producto de las dos matrices de cambio de variable, de las variables alfas a las a's o las betas a las n's. Pero en realidad, si queréis, podéis simplemente echarle la a a la n y poner m a la identidad o al revés. La podemos partir en dos o no hace falta partirla, ¿vale? Lo voy a hacer de manera más simétrica, como si fuera m traspuesta por n, como si cambiara de las alfas a las a's y de las betas a las b's, ¿vale? Así que meto la m traspuesta que está en esa a dentro de la alfa y me queda que es la integral de elevado a menos m alfa todo traspuesto n beta. Y ese vector está mal, esto es una matriz, el vector está sobre la alfa, ¿vale? Y aquí sobre la beta. O sea que esto es m alfa traspuesto por n beta y estamos integrando sobre alfa y beta. Pero claro, nosotros queremos integrar a, b y en el exponente a, b. Esto no es una integral gaussiana del todo, de las que conocemos. Recordemos que la integral gaussiana de diferencial de x, e elevado a menos ax cuadrado, nos daba raíz de pi partido por a. Bueno, a ver qué da esto con la integral de Bieshyn. Vamos a ver. Entonces, como aquí tengo a traspuesta y b, voy a hacer un cambio de variable. Pero antes había dicho que el jacobiano de diferencial de alfa 1, diferencial 2, diferencial de alfa n, era 1 entre el determinante, al revés, había dicho que diferencial de A1, diferencial de A2 hasta diferencial de AN era 1 entre el determinante de la matriz M de cambio de base por diferencial de alfa 1, diferencial de alfa 2, diferencial de alfa n. Ahora lo tengo escrito en el orden contrario. En vez de despejar esta, me interesa diferencial de alfa, que esto es el producto diferencial de alfa 1, diferencial de alfa 2, diferencial de alfa n, ¿vale? Entonces le doy la vuelta al determinante y me queda aquí. Tengo el determinante de m traspuesto, hago lo mismo con las b's, me queda el determinante de n. Y ahora ya el exponente es a traspuesta por b con un menos. Vale, pero el producto de los determinantes es el determinante del producto, así que reconstruyo el determinante de a. O sea que en realidad podemos poner m a 1 y saltar directamente de este paso a este comiendo solo una de las dos variables. Igualdad. Bien, pero como antes el determinante estaba en el denominador en lugar del numerador, ahora me ha quedado en el numerador en lugar del denominador. Ha vuelto a quedar al revés. Esta regla es la opuesta, la que usamos en las gaussianas habituales. Acordaos que en una integral gaussiana habitual, elevado a menos a x cuadrado entre menos infinito e infinito, tenemos la raíz de pi partido por a.
que es el determinante, que en este caso es el número a, está en el denominador. Bueno, pues aquí está en el numerador. O sea que en todas estas fórmulas de integración gaussiana en las que sale el determinante de una matriz, cuando se trata de variables de Grassmann, el determinante en vez de salir en el denominador, sale en el numerador.